Vamos a empezar entonces con las palabras de bienvenida a cargo de nuestro delegado general, Pablo Genaro. Gustavo, precioso el video, precioso y preocupante. Estos son 11 meses lo que estábamos viendo ahí. Y cuánta cosa en 11 meses, ¿no? Cuánta marcha, cuánto reclamo, cuántos derechos recuperados que nos están queriendo afanar, ¿no? En realidad, digo, me pasan dos cosas. Es como que tengo una contradicción entre el orgullo y la bronca, que cada vez es más y es mucha. El orgullo de saber que con muchos compañeros que están ahí, muchos compañeros nuevos, hace muchos años que venimos caminando juntos y que si hacemos una reseña de todos esos años, tenemos la suerte de tener muchas más alegrías que broncas. Y si viéramos fotos de todos esos años, tenemos muchas marchas donde nosotros íbamos a festejar. Íbamos a emocionarnos con un pueblo movilizado, con un pueblo en la calle, con un pueblo que recuperaba protagonismo. Me vienen a la cabeza imágenes así como estas. Me vienen imágenes de aquel 25 de mayo en la plaza, a media cuadra de la plaza, que con Adriana y con la Tana nos abrazábamos emocionados, llorando, porque veíamos a nuestras queridas madres y a nuestras queridas abuelas en el palco al lado de nuestro querido presidente Néstor Kirchner y de la compañera Cristina. Las madres estaban en el palco junto a un presidente de la Nación que decía que era hijo y nieto de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo. Recuerdo que en esos momentos eran marchas en las cuales nos sentíamos felices, felices de ir, felices de estar, felices de encontrarnos. Sentíamos que éramos parte de un proyecto que nos incluía a todos. Estábamos todos ahí, estábamos todos reafirmando eso. Hoy es otra calle, son otras plazas, son otras marchas, son marchas ni siquiera de bronca. Yo creo que estamos en un proceso en el cual hay mucho desconcierto. Hay muchos compañeros que tenemos bien claro, no solo dónde estamos, porque estuvimos siempre en el mismo lugar, digo. Sí nos sorprende ver a algunos compañeros que en esas plazas de la alegría y de la recuperación de derechos estaban al lado nuestro y hoy están en otro lugar. O planteando otras ideas o otras contradicciones que a mí sinceramente me dan mucha bronca. Nosotros somos un grupo de compañeros que venimos en alta legislatura, que somos militantes de una idea y de un proyecto al cual nunca renunciamos. Nosotros somos compañeros convencidos de que estamos en un lugar que es el lugar donde debemos estar los militantes. Es el mismo lugar donde estaban nuestros militantes de la resistencia peronista, donde estaban nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y donde hoy nos toca estar a nosotros. Nosotros nunca vamos a claudicar, nunca vamos a traicionar, siempre vamos a estar donde tenemos que estar. Yo creo que eso es el mejor homenaje
que nosotros podemos dar en el Día del Militante. Es ser militantes y, como dijo Cristina cuando nos visitó en ATE, tenemos que prepararnos para volver. Tenemos que prepararnos para volver y para ser mejores. Y en eso estamos. Yo creo que hoy todavía un poquito aturdidos. Tenemos que despabilarnos, tenemos que seguir juntándonos. Yo creo que la pelea va a ser dura, va a ser larga. Me da la sensación que tenemos que hacer muchas cosas que nos fortalezcan como militantes y como personas, como estas cosas que estamos haciendo en la legislatura, estas charlas de formación y de preparación para lo que viene. Yo creo que va a ser difícil. Cuando hay compañeros que dicen que Macri es volver a los 90, yo creo que no, yo creo que Macri es peor. Porque viene a saquear nuestro país, a quitarnos lo que tanto nos costó conseguir y no tiene el más mínimo escrúpulo. El tipo está dispuesto a avanzar de la manera que sea y cueste lo que cueste. Vemos cosas todos los días que nos resultan extrañas. Veo, por ejemplo, el nivel de endeudamiento que hemos tenido en estos últimos 11 meses, cerca de 50.000 millones de dólares, que este tipo, con la firma de un decreto, se lo da para que lo maneje el primo. 50.000 millones de dólares es muchísimo dinero. Es una cantidad que si ese dinero estuviera volcado para el crecimiento, para el desarrollo, en obras de infraestructura, eso se vería. Es imposible ocultar 50.000 millones de dólares sin que eso se vea. Eso es lo que está pasando. Yo creo que estamos viviendo el saqueo más grande que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia. Contra eso estamos y contra eso tenemos que pelear. Yo hoy, bueno, quiero darle la bienvenida a todos los compañeros, decirles que para nosotros es un orgullo compartir este Día de la Militancia con todos ustedes. Y bueno, a luchar, compañeros. Vienen momentos difíciles y es la que nos toca. Tuvimos 12 años de vacaciones, sabemos lo que es luchar, sabemos lo que es estar en la calle y sabemos lo que es combatir a la oligarquía. Todos juntos porque lo llevamos en la sangre, porque tenemos sangre peronista y eso se lo vamos a hacer sentir. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad yo me había comprometido con esta actividad como deuda por no haber podido asistir al acto los otros días, que me dijeron que estuvo fantástico y lo felicito, pero a mí me entusiasma particularmente que esta sea una reunión de formación, donde el Día de la Militancia nos abre el espacio para algunas reflexiones, pero digamos que la formación sindical, por lo menos para mí, es uno de los instrumentos esenciales de la vida de las organizaciones gremiales y además porque estoy convencido que la tarea es una de las tareas de la hora, que está implícita en la palabra de la militancia. Primero, no quiero dejar pasar, me parece que no podemos dejar pasar el Día de la Militancia, cualquier intervención, sin recordar y rendir nuestro homenaje a la compañera Milagros Sala como ejemplo de militancia, que creo que es eso para todos nosotros. Y luego compartir algunas reflexiones muy breves sobre este día, pero quisiera hacerlas en este contexto. Pertenezco a una generación que le tocó ser protagonista de los hechos que dieron lugar
a que hoy se celebre el Día de la Militancia. Pero me parece que también hay cierta urgencia en que compartamos algunas reflexiones, como acaba de hacer Pablo, sobre lo que está pasando. Y me gustaría ir dejando algunas cosas. Lo hago con ustedes porque son compañeros, pero estoy tratando de hacerlo en todos lados, porque hay 2 o 3 cosas que no se pueden ya dejar pasar. Yo casi diría que basta con esto, basta. Una de ellas es la pesada herencia sociolaboral. Y quiero ser concreto. Primero, a ver si nos entendemos, la pobreza durante nuestros años de gobierno se redujo a la mitad. Medida con el índice que la quieran medir de la consultora y de la universidad que se les ocurra. No voy a discutir qué número. Descendió a la mitad. Perdón los énfasis, pero lo voy a decir con énfasis porque estoy harto. Hay tantas otras cosas que tenemos para discutir y ahora vamos a hablar, pero de esto basta. Basta. Esta historia de la creación de puestos de trabajo, en los últimos 5 años se crearon 300.000 puestos de trabajo contados de A1, marcados, Juan, Pedro, Florencia, María, Diego, 300.000 puestos de trabajo, con los índices de ellos, convalidados ahora de nuevo, y siguen repitiendo que en los últimos años no se creó puesto de trabajo. 300.000 puestos de trabajo se crearon en estos últimos años. No me voy a agrandar con los 3 millones, 4 millones, 5 millones o 6 millones. Si quieren, elijan el número que quieran de los 12 años. Hablo solamente de estos benditos 4 años que dicen que no se crearon puestos de trabajo y vienen a resolver ese problema con un señalado éxito. La actividad económica en el año 2005, con los números de ellos, dicho por el INDEC de ellos, creció 2.1. La actividad económica en la Argentina en los difíciles años 2004-2005. En el 2005 creció 2.1. Todesca Dixit. ¿Está bien? Entonces, basta. Y por último, los salarios en estos 12 años crecieron. ¿Quieren que discutamos cuánto? Lo hablamos otro día. Pero crecieron por encima de cualquier medición de la consultora, de la medición del Parlamento, del índice inflacionario que quieran. Entonces, ¿está bien? ¿Se entiende? Yo hago de cuenta que ustedes son del PRO, entonces se los digo, ¿no? Como si fueran los del PRO, así a ver si, ¿no? Ni en joda, ¿no? No puedo. Bueno, lástima, porque me parecía que los tenía convencidos, por eso. Ahora, la Argentina no era un país maravilloso, no estaba todo resuelto, ¿no? Teníamos problemas, sí, teníamos problemas. Teníamos problemas. Sí, es cierto. Y no había té de Ceilán. Bueno, pero había 3 problemas fundamentales, ¿no? 3 problemas, sin lugar a duda. El dólar, la inflación y la deuda. 3 problemas que teníamos y que había que resolver. Nos hicieron estallar. Los 3 problemas que tenían que resolver los hicieron estallar. La inflación la pusieron en el 40%. Se endeudaron como hace tiempo que la Argentina no se endeuda. Y con la inflación la pusieron, y con el dólar lo devaluaron un 40%, generando una recesión y una crisis que eso sí que no había. Había un país con problemas. Así, los problemas comparados con los que teníamos cuando asumió Néstor Kirchner, quiero decir, de paso. ¿Sí? Bueno, pero además, y con esto termino el escenario porque me gustaría compartir otras cosas, pero además se han encargado de desarmar todos los instrumentos, digamos, que nos cubrían
que de alguna manera nos defendían frente a las crisis externas. Nosotros no sufríamos de la forma que sí la sufrimos en los 90, las crisis externas. Ahora han desmantelado todo eso y no le echen la culpa a Trump. ¿Sí? La culpa no la tiene ahora el presidente de los Estados Unidos, que su responsabilidad tendrá, como siempre ha tenido Estados Unidos en nuestra vida política y económica. Pero el problema es que se han dejado de lado los instrumentos que la Argentina tenía para moderar el impacto de las crisis externas. ¿Quieren economía abierta? ¿Quieren sin ninguna traba para el dólar? ¿Quieren el libre comercio? ¿Quieren que le entren las importaciones sin ningún problema? Bueno, ahí lo tienen. Ahora agárrense, ahora agárrense. Lamentablemente, este es el escenario que tenemos por delante. Lo dijo bien Pablo, este es el país que están deshaciendo. Por eso, y ahora viene a cuenta, por eso hoy la militancia, como alguna frase de Evita, no es una opción, es un compromiso. Para nosotros, y no importa el nivel y grado de esa militancia. Porque, ¿no? Como la frase se la adjudican a Bertolt Brecht, ¿no? Hay hombres que pelean un día y esos son necesarios, hay hombres que pelean más días y son importantes, y hay hombres que pelean toda la vida, esos son los imprescindibles. Bueno, pónganse en la categoría que quieran, yo si quieren me pongo en la más baja, pero de eso se trata. Hoy el tema de la militancia tiene que ver con este país que están deshaciendo. Y lo digo porque esa exigencia de compromiso no siempre es igual. Y yo quisiera, si me perdonan, trabajar un poquito, compartir con ustedes alguna reflexión del que no siempre es igual. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros enfrentamos un desafío muy grande. Nosotros, los argentinos, de las edades que tengan, de la experiencia que tengamos, un desafío muy grande que es un escenario diferente al que hemos conocido. No es tan fácil, y como seguro soy el más viejo de todos acá, no es tan fácil reproducir y pensar que se puede reproducir experiencias anteriores. Podemos aprender, haber sacado enseñanzas, pero no es lo mismo. Nosotros hoy no venimos de 18 años de proscripción, no venimos de esa. Hoy no venimos de un golpe militar, tampoco venimos de una hiperinflación o una hiperdesocupación. Tampoco venimos del terrorismo de Estado. Entonces, la militancia, la resistencia, tiene que tener en cuenta esto de la misma manera que tenemos que tener en cuenta que estamos enfrentando, yo diría, en democracia, la más dura y poderosa coalición que nunca ha habido en la Argentina de la derecha gobernando en democracia. Que además, como para encontrar algo similar habría que remitirse al centenario, no en la etapa preperonista, porque había otras contradicciones en la etapa preperonista. Al centenario, los que mandan, los que forman parte de esta coalición, que por buscar algún ejemplo cercano yo diría que es lo más parecida a la coalición que se formó para enfrentar en el 2008 el conflicto del campo. Es esa coalición la que se ha formado, que nunca se había conformado de la misma manera electoralmente. Estoy hablando del poder económico, estoy hablando del poder mediático, estoy hablando del poder financiero,
Estoy hablando de algunas cúpulas religiosas, de distintas religiones. Estoy hablando también de algunas embajadas que tienen un rol muy activo. Digo, estoy hablando, y no soy conspirativo, no me da por ese lado. Digo, estamos hablando de poder real, de los que mandan a Macri, no el PRO. Si hubiera acá alguien del PRO, le diría, no estoy hablando de vos, no estoy hablando de vos, porque a vos te mandan. Digo, los que mandan son esos. Los que han decidido refundar la Argentina, porque de eso se trata, son estos sectores que cuando después de 12 años se dan cuenta que la batalla cultural estaba en cuestión, que la batalla cultural empezaba a perderse, que lo que laboriosamente habían construido y salvajemente habían llevado a la práctica desde el 24 de marzo del 76 estaba empezando a cambiar, dijeron basta. Y yo utilizo 24 de marzo del 76 porque hablo de la Argentina. Este es un proceso que nos trasciende y las fechas seguramente serán otras en otras latitudes de América Latina, porque este es un proceso regional y mundial, donde en la Argentina tiene su punto de partida el 24 de marzo del 76 y su nueva opción, su relanzamiento, es hoy, es ahora. Y todavía no con la suficientemente potencia, porque como todavía quedan resabios de los 12 años, resabios institucionales que no han podido demoler, queda resistencia como la de ustedes, todavía presente, como todavía hay, como yo diría, no voy a decir un empate, pero como cierto equilibrio que todavía no se puede romper. Pero si ganan en el 2017, se acabó. Bueno, si además de todo eso es mafia, y no me... Bueno, ya Cristina lo dijo hoy, ¿no? Siempre cuando no buscan a nosotros, están ustedes. Siempre el problema son ustedes, son ellos. Vos y tu papá, le dijo. En esa refundación, hay cosas muy concretas que pretenden. Y algunas podemos catalogarlas de simbólicas y en otras es clarito. Quieren modificar, por ejemplo, la relación capital-trabajo. Cuando digo esto, no quiero decir solamente que es el mandato que tienen. El mandato que tiene Macri es uno. Hay que bajar los salarios en la Argentina. Ese es el mandato. Pero quieren más que eso. ¿Sí? Quieren terminar con la relación de los sindicatos, con el nivel de presencia y de protagonismo sindical, porque no se lo bancan más ni a los combativos, ni a los medianos, ni a los que entregan, a nadie. Quieren un sindicalismo inexistente. ¿Sí? Por supuesto que también quieren modificar la arquitectura social y legal de la Argentina. Y quieren, yo diría que es el punto primero, pero podemos ponerlo al final, quieren modificar la inserción internacional de la Argentina. No, se bancan en la insolencia de estos últimos años de pretender tener relaciones con otros países, con la multipolaridad con la que se planteó la política internacional de la Argentina, a la que por ahí se van a ver obligados a repetir simplemente porque el otro no le va a dar bola. Pero ese es otro problema que no viene a cuento. No la quiero hacer muy larga.
quiero compartir una reflexión con ustedes, por último, que es la primera vez que la hago, pero es una reflexión que quiero compartir sobre la cuestión sindical. Y sobre la cuestión sindical en la ciudad de Buenos Aires. Porque hoy, más que nunca, todo lo que hemos dicho tiene que ver con los sindicatos, lo que hemos dicho hasta ahora. Y yo creo que este es un tiempo donde recuperar el orgullo de ser dirigente sindical, mantener ese orgullo, disputar el sentido del orgullo de ser dirigente sindical, va a ser fundamental. Y digo, disputarlo a nivel delegado, a nivel de seccional, a nivel de conducciones nacionales, porque va a estar puesto en duda. Recuperar el rol de ser representante de los trabajadores, que debe haber pocos orgullos más grandes que esos cuando se ejerce con libertad y con dignidad, ¿no? Eso lo van a querer demoler. Hay una larga campaña antisindical en la Argentina que no diferencia, porque muchas veces creemos que hacen diferencia entre los buenos y los malos. Aprendámoslo del terrorismo de Estado. La derecha no hace diferencia, nosotros hacemos diferencia. Nos gusta más uno, nos gusta menos los otros. Pero la derecha cuando va por todo y no diferencia. ¿Sí? Para quienes pensamos y hemos pensado siempre en la importancia del protagonismo de los sindicatos en democracia, más aún, creemos que son sujetos de la construcción democrática, los sindicatos, y que ahora y siempre son indispensables a la hora de hacer construcción de mayorías, sobre todo si hablamos del movimiento nacional y popular. No existe construcción de mayorías si no es con los sindicatos. Todo esto va en la dirección de decirle, miren compañeros, ha llegado la hora de que las organizaciones sindicales en la ciudad de Buenos Aires se metan en la política, sean más sujetos políticos que nunca. Y nadie tiene el patrimonio ni la atribución exclusiva para esa representación. Digo porque hay alguno que puede creer que está escriturada a nombre de algún sindicato de estatales o puede estar escriturada a nombre de algún sindicato del transporte. No. El rol de los sindicatos en la construcción democrática y en la proyección en la construcción de mayorías en la ciudad de Buenos Aires no tiene titular, no hay, y en todo caso si lo hubiera es un terreno de disputa. ¿Se entiende? No sé si soy demasiado eufemístico, pero lo digo porque eso también implica un desafío, ¿no? El desafío de cero sectarismo, el desafío de saber cómo sumar, el desafío de convocar. Y no estoy diciendo con esto que todo vale lo mismo, por supuesto que no todo vale lo mismo, pero para decirlo de alguna manera en relación al día de hoy. Aquel 17 de noviembre fue generacionalmente nuestro. El nuestro tiene que ver con mi edad. Pero el movimiento obrero formó parte de ese torrente, sin lugar a duda. Y en ese sentido, yo quiero decirles que, ya lo dije antes, no se trata de repetir, no estoy hablando de hacer lo mismo ni pensar lo mismo, simplemente quiero decir que también
en este punto que también hay que tener memoria. Tenemos que tener memoria. Los sindicatos, el peronismo, en la ciudad de Buenos Aires, tuvieron enormes dirigentes políticos, enormes. Y a mano alzada, recién antes de venir para acá, escribí 7. Tal vez les suenen. Y para ellos mi homenaje. Miguel Gacera, Julio Guillán, Di Pasquale, Smith, Digón, Abdala y muchos otros. Así que para terminar, solamente lo que les digo, esperando haber podido aportar algo para algunas reflexiones, es que yo no soy quien para convocar, pero eventualmente, ya que tengo el micrófono, simplemente eso, digo que vale la pena, y es mi intención, que nos convoquemos todos para trabajar, para militar en esta etapa. En homenaje a los militantes de ayer, de los militantes de hoy, en homenaje a ese gran militante que fue Néstor Kirchner, y en mi caso... Y en mi caso también un reconocimiento a los anónimos o no tan anónimos militantes que han caminado las calles de Buenos Aires siempre, y conmigo muchos de ellos y algunos de los que están acá. Nada más. Gracias. Bueno, antes de arrancar, 2 agradecimientos a los compañeros por una nueva invitación, porque cada convocatoria siempre implica que nosotros podemos, desde otro lugar, darle una vuelta de tuerca a discusiones viejas, meterle valor agregado a cosas que parece ya discutimos un montón de veces, y ya que tengo la posibilidad de tenerlo tan cerca a Carlos, agradecerle algo muy personal. Mañana estoy cumpliendo 35 años de que ese sueño de ser periodista se convirtió en oficio. Y de esos 35 años, 7 me la pasé redactando gacetillas en el departamento de prensa del Ministerio de Trabajo, entre el año 2003 y el 2010. Y llevo con mucho orgullo el hecho de haber redactado centenares y centenares de gacetillas, y en ninguna de ellas se le restó ningún derecho al trabajador. Todas tenían que ver con amplitud de derechos. Armábamos en silencio el trabajo del departamento de prensa para ir a las provincias que tenían mayores índices de trabajo infantil. Y recuerdo el caso de ir a provincias con algodonales, allí donde la manito del nene de 8, 9 o 10 años, por su dimensión, cuando saca el capullo, deja menos pérdida que la máquina, y entonces se toma a la pareja de obreros o trabajadores golondrinas, generalmente con algún niño de esa edad, porque así sirven, de otra manera no. Y entonces los compañeros arribaban con todo el material que se producía en Buenos Aires, y cuando se llevaban a cabo las conferencias de prensa, resulta que de los 7, 8 o 10 medios provinciales, caían 2. Uno era una radio zonal perdida y el otro un diarito cooperativo, sacado con mucha lucha y con mucho sacrificio, pero con muy poco poder de fuego con relación a la prensa hegemónica local. Entonces la pregunta de los compañeros era, ¿dónde están? Y compañero, ¿cómo van a venir si también son los dueños de la tierra? Contra todo eso se peleó durante tanto tiempo. O ir a charlar con los mobileros que venían a cubrir la reapertura de paritarias y tener que explicarles qué era una paritaria. Todo eso que se vivió en ese momento, que fue realmente
muy instructivo para la vida profesional de todos los que estábamos en ese departamento, nos terminó forjando muy fuerte, porque estábamos muy acostumbrados a que desde cualquier lugar que tuviera que ver con un despacho oficial se nos redujeran derechos. Por lo tanto, el agradecimiento a todo ese trabajo que nos llenó de militancia, aunque en ese momento estábamos cumpliendo con otro tipo de rol, pero nos llenó de militancia. Hablaba recién Carlos del 17 de noviembre y en eso un dato que es fundamental. Yo vengo de una matriz periodística que tiene que ver con entender que en el pasado están las respuestas del presente y el futuro. Por suerte lo tenemos ahí a Claudio Leveroni, un compañero de toda la vida, con el que tuvimos el honor de hacer un programa que se llamaba Causa Pendiente y que arrancó en Del Plata en los 90 y a contrapelo de todo lo que marcaba el discurso único del dial, Causa Pendiente elaboraba sobre ese segundo desembarco del neoliberalismo en la Argentina. Y lo veía a Germán Abdala y creo que gastamos en infinidad de programas aquella noche en la que se batió a duelo con 7 u 8 tipos en una mesa de Tiempo Nuevo, donde la única forma de pararlo fue un Neustadt que le dijo, pero parece un filósofo. Bueno, sí, parecía un filósofo, no cabe duda. Y esas imágenes de la militancia en la calle me llevaron al enorme trabajo de una compañera, Mónica Hassenberg, que junto a Bruno, su compañero ya muerto, recogieron desde el 79 en adelante todas las marchas en la ciudad de Buenos Aires que tenían que ver con movilizaciones sindicales, derechos humanos, marchas del 79, 80, 81. Y un día en una exposición nos preguntamos, pero, pucha, esas marchas están llenas de gente. Sin embargo, cuando uno mira para atrás y revisa los medios, la invisibilización se parece demasiado a la del presente, porque la gente estaba en la calle, siempre estuvo en la calle, obviamente. A veces el avance a sangre y fuego del terrorismo de Estado lo impidió 76, 77, 78, pero a partir de la primera huelga del 79 empiezan a observarse esas imágenes donde la gente siempre está presente. Si algo hacen muy bien quienes hoy gobiernan la Argentina, podríamos decir de Mitre para acá, es deshistoriar, arrancarle páginas al libro de historia. ¿Y qué se logra con eso? Desclasar a millones de seres humanos que no saben de dónde vienen, que no conocen sus tradiciones políticas ni sus tradiciones sindicales. Hoy hablamos con algunos pibes y cuesta mucho hacerles entender que alguna vez, para conseguir el voto universal y secreto, el radicalismo se puso 3 veces el revólver en la cintura. Cuesta mucho acercarlos al 17 de octubre. Cuesta mucho acercarlos al Cordobazo. Cuesta mucho acercarlos a 19 y 20 de diciembre, aunque parezca mentira. Hablando de tradiciones sindicales, cuesta mucho que entiendan que si hoy gozan de 8 horas de trabajo es porque alguna vez se cargaron 700 obreros en la Semana Trágica en 1919, acá nomás, donde estaban los talleres Bacena, muy cerquita de lo que hoy es la Plaza Martín Fierro, o los 1.400 fusilados de la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, mantas y velas, o los muertos de la Forestal en el norte de Santa Fe. Podemos seguir toda la noche estableciendo eslabones de una cadena terrible que, les puedo asegurar, les está vedada. Son víctimas de un sistema de invisibilización de la historia que los aleja cada vez más de aquello. Utilizando esto que estoy diciendo para jugar con el presente, ayer la respuesta de Cristina a esta persecución, que lo que busca es su proscripción política, no cabe ninguna duda, a corto o a largo plazo, en las elecciones del año que viene o en las futuras elecciones presidenciales, esa persecución judicial tiene un punto de contacto muy interesante con el 17 de noviembre. Porque en las negociaciones que Perón establece con los hombres que mandaba la NUCE a Puerta de Hierro, le va
quitando algunas cositas. Algunas eran demasiado importantes. El cadáver de Evita, sueldos atrasados. Y terminar con 27 causas judiciales que iban desde malversación de fondos a estupro. El manual de estilo es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Cuando uno revisa que se animaron a armar una causa por malversación de fondos contra Ramón Carrillo, seguramente el héroe social, el héroe civil más importante que registre la historia política argentina, es increíble. Había una causa por reducción a servidumbre de los internos del Borda. Y cuando uno habla hoy con la familia de Carrillo, cuentan una historia que es sumamente tierna. Comenzaron las obras de reconstrucción del Borda, un esqueleto de cemento que estuvo parado tantos años, igual que el Elefante Blanco o el Albergue Warnes, que son las grandes obras de Carrillo que quedaron paralizadas por el odio de la fusiladora. Y entonces él se dio cuenta que había muchos pacientes abandónicos, nadie los venía a buscar. Él pidió que se retire un porcentaje de los pacientes para poder trabajar sobre parte de la infraestructura del Borda. Y entonces él se los llevó a vivir a su quinta y adoptó a 2. Esa era la historia de reducción a servidumbre, de aquel tipo que muere en un hospital del Amazonas, a ese morochazo santiagueño, sus enfermos le decían, sus pacientes le decían el médico blanco. Y que cuando pasaron 10 días de su muerte, en el hospital se enteraron quién era, quién había sido ese neurólogo que un buen día llegó al hospital, pidió un lugarcito y le acomodaron un escritorio debajo de una escalera. Eso fue todo lo que le dieron. Y le dijeron, doctor, ¿necesita algo más? No, deje, la lapicera la pongo yo. Bueno, si fueron capaces de eso, y podemos seguir contando muchas más historias, están repitiendo un manual de estilo absolutamente similar. Nosotros vivimos construyendo el kilómetro cero de cada historia permanentemente, todos los días, porque entendemos que detrás del último fotograma de una película muy larga tenemos la necesidad de contar qué fue lo que pasó antes de esa última imagen que seguramente es la tapa o uno de los títulos de la tapa de mañana. Pero detrás hay una muy larga historia. Cuando apareció Bonadío, fíjense qué casualidad, ¿no? El Bonadío persiguiendo a Cristina por Dólar a Futuro es el mismo del Plan Cunita. Había un dato en lo del Plan Cunita que hacía ruido desde el punto de vista periodístico en la mesa apenas aparece en la noticia, y era el fuego. ¿En qué otra oportunidad el fuego había aparecido para desperonizar la historia? Y ahí aparece Marta Ezcurra. Marta Ezcurra, fundadora de la Acción Católica en la Argentina, fue la encargada de desperonizar el sistema de salud y fue la que con fuego, con ese instrumento medieval de la Inquisición, terminó con todas las sábanas, con todas las frazadas que decían Fundación Eva Perón. Pero no solamente hizo eso, Marta Ezcurra se encargó de tirar toda la sangre que había en los bancos de sangre de los hospitales porque decía que había sangre peronista. Ahora, y este es el laburo nuestro, para despertar disparadores en cada uno de ustedes. Sangre peronista. ¿De dónde viene eso? Acción Católica. Cuando se produjo la instalación del terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo del 76, el manual de estilo que se tomó, ustedes saben, tiene que ver con la escuela francesa, ¿no? Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el robo y distribución de bebés, el único manual de estilo que existía era la Guerra Civil Española. Y entonces ahí aparecen datos muy interesantes. ¿Cuál era el sistema que habían implantado los médicos franquistas? Terminar con el gen rojo. Si yo le saco un hijo a una familia republicana y la pongo en una familia franquista, se endereza. Por lo tanto, hoy, los que todavía están con vida y andan por encima de los 80, se calcula que son más de 30.000, la misma cantidad de desaparecidos
que tuvo la República Argentina, 30.000 pibes fueron apropiados y distribuidos. ¿Y quién los distribuía? La Acción Católica, la misma entidad que fundó Martita Escurra en 1931 en la Argentina. Por eso es que nuestro trabajo es ir llevando de la mano a través del resultado de la historia a quienes tratan de entender el presente y el futuro. Aunque siempre parece que el archivo es una piecita de trastos viejos. No, ahí está guardado absolutamente todo lo que tenemos que saber para entender lo que nos pasa y lo que viene. Mientras los escuchaba hablar del 17, me acordé de uno de los trabajos más interesantes que hicimos y que despertó mayor cantidad de preguntas y que tiene que ver con la experiencia de Julio César Urien, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es medio loco estar contándole hoy a los pibes que un buen día un grupo de oficiales y suboficiales de primer y segundo grado tomaron la ESMA el 17 de noviembre de 1972 para salir en los camiones de la ESMA a buscar a Perón en Ezeiza. Ciencia ficción a esta altura del partido. Julio César Urien finalmente cae apresado, no logra tomar contacto con los muchachos que sí pueden escapar con los camiones y llegar hasta Lomas de Zamora para juntarse con la militancia de la Juventud Peronista e ir a buscar a Perón. Entonces Urien va en cana a Magdalena, hasta que, después de la victoria de Cámpora, entienden que en cualquier momento va a haber que dejarlo en libertad. Urien cuenta que un buen día llega un capitán y entonces le dicen: Urien, vístase, va a hablar con el capitán fulano de tal. Le da la mano el capitán casi como entendiendo que ahí había un enemigo honorable. Un tipo que había tenido la valentía de tomar la ESMA era un enemigo honorable. Y le dice: Urien, ¿es cierto que ustedes quieren hacer la revolución? Era la pregunta que menos esperaba Urien, por lo tanto le costó encontrar una respuesta. No diga nada. Solamente quiero decirle que la Armada está dispuesta a matar 1 millón de personas. Buenos días. Cuando uno tiene la posibilidad de poner ese documento arriba de la mesa, a través de la radio, a través de algún sistema, cualquiera de los sistemas, audiovisual, en la web, donde sea, se despiertan conciencias y cada uno de nosotros empieza a establecer de dónde venimos, pero fundamentalmente entender cuántas páginas le arrancaron al libro de historia. ¿Cuántas? Demasiadas. Hay algo que nos preocupa fundamentalmente hoy que tiene que ver con cómo no saber, allá por noviembre del año pasado, a quién se votaba si estos tipos destrozaron el aparato productivo argentino 2 veces en 40 años y van por la tercera. En los tiempos históricos, hablar de 40 años es hablar de anoche, hablar de ayer. Entonces uno dice: che, la pucha, en Morón, ¿por cuánto ganó Tagliaferro? ¿Qué sé yo? 70-30. ¿Qué pasó? No hubo nadie que contara una historia tan tibia a los pibes de que el que estaba sentado al lado de Rousselot se llamaba Mauricio Macri, firmando uno de los acuerdos más leoninos que tienen que ver con la obra pública, como las cloacas de Morón. No hubo nadie que le contara a los pibes que allá por diciembre de 2001 teníamos 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 24% de desocupación, 180.000 millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado. Bien, ese es nuestro laburo, intentar que esto no nos vuelva a suceder, pero tenemos la necesidad de estar contando esta historia todos los días, desde el lugar que podamos. Por suerte, cada uno de nosotros va encontrando lugarcitos donde poder expresarlo. Deuda externa. El compañero decía recién 40.000 millones de dólares. La deuda hoy, si uno suma nación, provincias y empresariado privado,
dato que hay que tener muy en cuenta en función de lo que fue en 1982 la estatización de la deuda externa privada, donde todos nosotros salvamos a 70 grupos económicos, entre ellos SOCMA, con Domingo Felipe Cavallo al frente del Banco Central, pero, y ahí viene el dato que siempre hay que recordar, con un señor que era el jefe de deuda externa del banco, que se llamaba Carlos Melconian. Por lo tanto, no hay casualidades, dato que siempre tenemos que tener muy presente. La deuda es de 90.000 millones a esta altura del partido. Si quieren, vamos a establecer algunos paralelos. Es el 50% de lo que juntó en 10 años de convertibilidad el segundo desembarco neoliberal en la República Argentina hasta diciembre de 2001. Ellos ya lo hicieron en 11 meses. La deuda de la dictadura, que siempre nos sirve como parámetro para poder establecer algo así como la magnitud del desastre. El último gobierno constitucional antes del golpe había dejado una deuda de 5.000, 6.000 millones de dólares. La dictadura se va después de 45.000, 46.000. Por lo tanto, la deuda que dejan, la propia, la genuina, es de 39.000 o 40.000. El 50% de esa deuda es la estatización de la deuda externa privada. Estamos ya solamente con la deuda que contrajo Nación, superando la deuda que a los milicos les llevó 7 años y medio. Esa es la necesidad que tenemos de establecer con cifras, con datos, la pelea para poder entender una vez más que el neoliberalismo ha llegado para volver por lo mismo, destrucción del aparato productivo y fundamentalmente establecer todo tipo de discusiones en el aire sobre, muchachos, podemos hablar de un montón de datos de la coyuntura, podemos hablar sobre, qué sé yo, cualquier cosa, lo que aparezca en el día de hoy en el diario, pero antes hablemos del significado de la apertura indiscriminada de las importaciones, porque de esa manera se acaban las pymes que viven de la sustitución de importaciones y de esa manera se acaba el 70% de la mano de obra de los argentinos. Si no discutimos eso antes, periodísticamente, si no discutimos eso antes que cualquier otro dato, todo es absurdo.